Hola, Notas Verdaderas. Esta semana vamos a tratar un tema, bueno, de la política nacional y provincial, como habitualmente es nuestro eje de conversación con los distintos invitados que tenemos cada semana en QM Noticias. Y hoy con una senadora provincial, una senadora militante, fundadora de Nuevo Encuentro, con Mónica Macha, que tiene mandato desde el 2013 en la legislatura bonaerense, integrante del Frente para la Victoria, y bueno, en una realidad que nos está cambiando el escenario político, las expectativas a muchísimos argentinos, a todos los argentinos, muchos que los apoyan y muchos que no concordamos. Ahora, lo cierto es que todos los días tenemos noticias que nos sorprenden, pero antes de entrar a esas noticias que nos sorprenden, vamos a mirar un pequeño informe sobre quién sos vos y después hablamos sobre, quién sos vos en esta realidad. Dale. Mónica Macha es licenciada en Psicología. Se define como militante kirchnerista y ferviente defensora de derechos humanos. Comenzó su carrera en el Frente Grande y formó parte de Construcción de Nuevo Encuentro, partido al cual hoy representa como senadora de la provincia de Buenos Aires. Además, se desempeñó en el cargo de subsecretaria de Organización y Derechos Humanos y como subsecretaria de Salud, e impulsó la Dirección de Políticas de Género en el municipio de Morón. También fue presidenta de la Comisión por Derechos Humanos del Senado bonaerense, impulsando, entre otras, la Ley de Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional. Actualmente, en su cargo como senadora, se muestra muy crítica con las distintas medidas adoptadas por el Ejecutivo Provincial y Nacional. Mónica conforma el espacio consolidado de mujeres kirchneristas que desde hace años trabaja con gran participación y crecimiento, y sostiene que en tanto la organización como la lucha lograrán innumerables desafíos para conseguir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para la mujer. Una pequeña síntesis, pero bueno, temas que aparecen en primera plana, digamos. Un tema es el tema de género y otro tema que es el tema de seguridad. Y en el tema de seguridad quiero hacerte dos preguntas que por ahí parece que no estuviesen relacionados, pero me parece que tienen que ver. Uno, concretamente, bueno, ayer hubo una reunión entre Elisa Carrió, diputada nacional, y la gobernadora Vidal, porque Elisa Carrió le pidió directamente la renuncia del jefe de la bonaerense, de Bresi. En esa reunión, aparentemente, después de horas de conversaciones y cena mediante, no logró ese objetivo Carrió. Ahora, las acusaciones que hizo Carrió son muy fuertes. Totalmente. Es decir, lo vinculó al narcotráfico directamente, al actual jefe de la bonaerense. ¿Vos cómo ves esto en el marco de la alianza de las fuerzas de Cambiemos, ¿no? Bueno, en principio sí, en relación a Bresi podría pensarse que bueno, compartimos un poco la preocupación, más porque entendemos por el conocimiento y el recorrido que tal vez de otros compañeros, pero que vamos también en esta idea de ir construyendo conocimiento de manera conjunta, que es una persona propuesta por la DEA. Entonces, la realidad es que también entra en esa línea vinculada a la intervención de Estados Unidos en muchas de nuestras políticas públicas y en muchas de las decisiones que deberíamos tomar como un país soberano que somos, ¿no? Entonces, también entra en contradicción con esto. Así que, en principio, digo, ese nombramiento, esa función, la vemos con mucha preocupación, digo, como un tema a seguir de cerca, y con una política de seguridad en la provincia que lejos de generar, en ese punto, digo, continúa con una línea en seguridad con la que nosotros como Nuevo Encuentro siempre hemos sido muy críticos. Creo que era el punto fundamental nuestro de diferenciación tal vez con nuestro propio gobierno. Digo, con la política de Scioli en su momento, ustedes fueron muy críticos. Con lo cual, lo que vemos ahí es un recrudecimiento de esa idea de la seguridad en términos punitivos, y lo vemos cotidianamente, ¿no? En ese sentido, con mucha preocupación y con una situación del servicio penitenciario bonaerense catastrófica, y donde toda esa línea, digamos, de acción y de pensar la seguridad desde ahí continúa fuertemente. Continúa y se ha visto también reforzada. Entonces, la verdad es que todo lo que es la política de seguridad provincial es para nosotros un espacio de mucha preocupación, de mucha vigilancia,
y donde en el caso nuestro también hemos, como Frente para la Victoria, también propiciado y fomentado espacios con otras organizaciones, con otros organismos, para poder tener alguna mirada, no tal vez el control que nos gustaría, porque también hay una cuestión de definiciones de políticas que tomó la mayoría social y no es nuestro gobierno, pero sí con las herramientas que tenemos desde la legislatura, desde la posibilidad de articular con otras organizaciones para estarle muy, muy atrás. Ahora, veíamos en el informe que vos propusiste y se votó la creación de estas fiscalías. ¿Qué pasa con la aplicación real de este proyecto? ¿Se llegan a instrumentar o la policía sigue teniendo realmente mucho control en todo lo que es la investigación? A ver, a mí me parece que ahí hay dos cuestiones. Por un lado, ese proyecto finalmente se constituyó aprobó en ley. Scioli, antes de dejar el gobierno, la promulgó, con lo cual lo que venía ahora era la implementación. Claro. Nosotros habíamos pensado en que cada departamento judicial contara con una de estas fiscalías y hasta habíamos pensado, digamos, un lapso en el que a lo largo de 3 años cada uno de los departamentos judiciales pudiera contar con una. No se está implementando, no está previsto el presupuesto tampoco para esa implementación, así que ahí, digamos, esa política que para nosotros era central también en términos de pensar la democracia, en términos de pensar la inclusión. ¿Qué función tendrían estas fiscalías? Fiscalías más vinculadas tal vez a la propuesta que se hizo durante el kirchnerismo con la Procubin, y contar con una instancia desde el propio Estado que pudiera sancionar aquellas acciones violatorias de derechos humanos hechas por el propio Estado, ¿no? Digo, como esto, como claro, esa situación que se genera a veces o en hospitales públicos o en cárceles, o en el mismo Poder Judicial, en los barrios, cuando se resuelven desde las fuerzas policiales y desde el Poder Judicial provincial realizar allanamientos masivos en distintos barrios. Bueno, ¿cuáles son las secuelas de esas intervenciones? Entonces ahí pensábamos la necesidad de contar con un dispositivo dependiente de la justicia, dependiente, pero a su vez con la autonomía necesaria como para poder investigar al propio Estado. Claro. Y que quien sufriera este tipo de situaciones pudiera constituirse en el lugar de víctima y entonces como tal tuviera por parte del Estado algún tipo de resarcimiento, de investigación de esas situaciones, y eso es todo lo que quedó, digamos, en el tintero, que finalmente no se está implementando. No hay presupuesto. Y es una decisión política, claro, no hay presupuesto porque si las leyes se sancionan y no se financian, exactamente. Son letra muerta en la práctica. Sí. Ahora, yo te decía, otro tema que por ahí puede sonar digamos, no relacionado directamente con el tema de seguridad que trasciende a la provincia de Buenos Aires, pero que nos involucra a todos los argentinos, es el tema de la utilización de los datos del ANSES para propaganda política, directamente para información institucional, según las palabras del jefe de gabinete. Hay distintas presentaciones judiciales hablando de que esto es violatorio de la intimidad, del derecho a la intimidad, a la protección de datos personales, pero hoy salió el jefe de gabinete, Marcos Peña, diciendo que en realidad durante el kirchnerismo también se habían hecho acuerdos desde el ANSES con distintos gobiernos provinciales e incluso con Banelco que supuestamente iban en la misma línea. ¿Qué pensás vos sobre esto? Yo creo que en principio, algo que vos decías cuando empezabas el programa, ¿no? De tantos cambios tan profundos que van en contra de todos los derechos que hemos conquistado en estos 12 años, me parece que esto es una muestra más, ¿no? Porque cuando ellos están pensando en esa utilización de datos sensibles, de datos de toda la población, porque es más, inclusive al principio se hablaba de, bueno, son los datos de los jubilados, son los datos de toda la población. Porque ahí están los datos nuestros de toda la población y con fines que ellos lo plantean en términos de comunicación. Digo, el macrismo es muy hábil en esto de tomar algunos significantes e intentar generar un sentido que después no tiene nada que ver con las prácticas, ¿no? Ellos hablan de mejorar la comunicación. En definitiva, es la utilización de datos que tienen que ver con la intimidad de las personas, con la vida de las personas. Ellos hablan de segmentar inclusive esa información, con lo cual pueden dar cuenta de poder definir los perfiles de esa población y después el uso que hacen desde la propaganda política, desde un nivel de control sobre esos datos, desde la posibilidad inclusive de venderlo como base de datos a un montón de empresas. Digo que no sería ilógico pensarlo en el marco del macrismo, que es un gobierno que todo el tiempo fomenta y lleva adelante prácticas vinculadas al beneficio de distintas corporaciones o distintos grupos económicos. Cada uno en su, digamos, como que cada política pública que se lleva a cabo
tiene como protagonista alguna corporación atrás. Son partes de distintas corporaciones que hacen a la vida económica y social de nuestro país. Y me parece que en este caso, tiene esa doble, para mí ese doble peligro, ¿no? Por un lado, la utilización de esos datos y la venta también de esa base de datos, que es fenomenal y que para cualquier empresa sería tener eso un botín importante. Ahora ha habido presentaciones judiciales Sí. y en este caso es una de esas propuestas de bueno, en realidad no una propuesta, una decisión, porque ellos han hecho un convenio y está entre publicado las dos en el instancias. boletín oficial entre la Exactamente. ANSES y la Secretaría de Medios dependiente de Jefatura de Gabinete, pero hay, digamos, una reacción de las distintas variantes Sí. de la oposición unánime en cuanto al rechazo a esta propuesta. Exactamente. ¿Crees que esto puede llegar a, y también presentaciones judiciales, crees que esto puede llegar a parar esta iniciativa o, bueno, o como hace el macrismo que retrocede un cachito, pero cuando está distraído sigue avanzando? Y me parece que es un gobierno que todo el tiempo intenta correr el límite en ese sentido, ¿no? Así como lo vimos con el tema del tarifazo, muy claramente. Yo creo que la posibilidad de que esto no avance, si hay alguna posibilidad, está en la resistencia que podamos generar como espacio opositor bien amplio, donde nosotros como Frente para la Victoria tenemos una posición, se han hecho estas presentaciones que vos bien decías hace unos instantes, y todo lo que podamos hacer para resistirlo, sabiendo además esto, que esa resistencia cuenta con un apoyo de distintas organizaciones políticas, sociales, comunitarias, gremiales. Digo que en ese punto me parece que si tenemos alguna posibilidad de frenarlo es desde ese nivel de resistencia. Igualmente es cierto que siempre se la rebuscan como para algún otro costado poder llevar adelante esa política, pero me parece que esta etapa o esta actualidad política nos lleva a que tengamos que involucrarnos mucho. Digo, en mi caso personal, para mí la política y la militancia es parte de una decisión de vida, pero entiendo que para muchos y muchas otras que tal vez hasta el momento no se veían tal vez convocados por pertenecer a una organización política, por estar como más atento a la cosa pública, hoy sí requiere de ese compromiso porque el nivel que este gobierno tiene de avasallar derechos, de ir por más en el peor sentido de la palabra, y bueno, estar al lado del gobierno nacional, provincial y en muchos municipios también. Ahora, decime, entre otros de los temas que vos tratás y que estás en la legislatura, es en el tema de derechos humanos, Sí. ¿no es cierto? Y en ese tema también lo que se ve ahora, por lo menos, no sé desde el gobierno, pero sí desde la justicia, son muchos planteos de parte de defensores de los represores, muchos de los cuales están presos en cárceles que están en la provincia de Buenos Sí. Aires, por más que sean cárceles federales, Claro. en las cuales lo que están haciendo es autorizando muchas prisiones domiciliarias. Y quizás, bueno, acá en La Plata el caso más paradigmático sea el de Checolás. ¿Cómo ves esta decisión de los jueces que se avienen a facilitar la detención domiciliaria de represores que están cumpliendo con condenas o con procesos de larga data y que tienen esta edad porque en la Argentina durante muchísimos años se mutiló la posibilidad de continuar los procesos judiciales en forma natural, ¿no? A ver, me parece que en principio el kirchnerismo marcó un antes y después en relación a los temas de lesa humanidad y a la posibilidad de llevar adelante muchísimos juicios y las condenas de los represores y de los genocidas, y que lo hizo en un marco donde fue construyendo alianzas, ¿no? Con los organismos, bueno, los organismos también como aquellos que comenzaron esta pelea en los años 70. Pero instaló un tema que tal vez no era un reclamo social masivo. Y lo puso como política de Estado y lo llevó y lo discutió, y desde ese lugar, generó también para muchos y para muchas la posibilidad de pensar qué significa construir un país en términos de justicia. Justamente el macrismo hace todo lo contrario. Ellos vienen de una matriz de pensamiento ideológica que es totalmente la opuesta a la nuestra, y lo que van haciendo en este tema también es toda la gestualidad y todo el simbolismo que significa expresarnos a todos y a todas, al pueblo, que ellos tienen una concepción diferente,
que tienen una mirada distinta, digo, el cambiar el prólogo del nunca más, el volver a instalar con hechos y con palabras la teoría de los dos demonios y querer tirar por tierra el concepto de terrorismo de Estado, va en esa construcción. Entonces, me parece que esta iniciativa de poder pensar en que algunos represores cumplan estos tiempos de prisión en sus domicilios, aunque no lo necesiten, porque lo que se pudo frenar con Echecolat porque había un informe médico que decía que él estaba en condiciones de permanecer en el penal, que no era necesaria por una cuestión de salud la prisión domiciliaria. Me parece que en definitiva lo que está mostrando también es un retroceso en términos de política de derechos humanos y que en todo caso esta definición de poder pensar en que algunos de estos represores cumplan su prisión en sus domicilios es una gestualidad más de decir, bueno, nosotros estamos posicionados en este lugar y tenemos esta mirada y la vamos a llevar adelante en todos los sentidos. Lo que se ve también en esta revisión del pasado, digamos, porque la sensación que por lo menos que yo tengo a veces es que hay temas que uno creía que ya estaban saldados. Claro. Pero no están saldados y se vuelve a discutir lo que parecía que había sido un avance y un consenso social generalizado y ganado. Y una de estas manifestaciones también es lo que está sucediendo en Tecnópolis con la cantidad de desaparecidos, ¿no? Que ponen en una placa el primer informe del Nunca Más, que ni siquiera refleja el segundo informe del Nunca Más, que está actualizado en cuanto a la cantidad de víctimas directamente denunciadas en el Nunca Más. Es decir, volvemos a discutir la cantidad de desaparecidos como si esto fuese lo que tiene que estar en discusión en la Argentina. Totalmente. ¿No? Como si el número fuese lo que generaría como alguna diferencia en relación a lo que pasó, ¿no? Como, pero por eso digo, me parece que son como las distintas dimensiones en las cuales el macrismo va marcando cuál es la posición que tienen frente a estos temas. Hablan de reconciliación, digo, vuelven a traer en este presente un montón de modos de pensar que sí, es cierto, nosotros pensábamos que ya estaba saldado y no está saldado. No está saldado, es una de las heridas más fuertes que nosotros tenemos como pueblo, que está en nuestra identidad y en ese sentido, digo, por eso también a veces cuando pasan estas cosas, digo, de persecución, ¿no? Todo esto que tiene la impronta de esta época, que te revisen el Twitter, que te revisen el Facebook, que alguna gente pueda sentirse amenazada si sale en alguna foto con militantes o con una remera, cosa que hasta el 9 de diciembre no solamente no pasaba, sino que era una cuestión de orgullo y de pertenencia. Me parece que también eso va en la línea de que nosotros tenemos en algún punto en nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro modo de ver la realidad, las marcas del terror. Nosotros somos parte de esta historia y lo que hace el macrismo es decirnos que, claro, esas historias no están saldadas. Lo que nosotros logramos como espacio político en estos 12 años es generar un bloque mayoritario que pudo poner en jaque estos temas y que pudo avanzar en esa construcción de justicia tan necesaria para pensar el pasado, para poder vivir mejor en el presente y también para propiciar un futuro diferente. Y ellos nos vienen a decir que, bueno, que esto siempre está en disputa, nunca va a terminar de saldarse. Y ahora ganaron ellos por poquito, pero ese porcentaje mínimo les permite el gobierno del Estado, que es, bueno, todo digamos, el aparato y la estructura que significa gobernar el Estado. Y entonces vuelven, y por supuesto que no solamente tienen jueces que están de acuerdo, distintos políticos que están en esa línea, organizaciones sociales, digo, como una referencia ahí fundamental, Cecilia Pando y todo lo que está sucediendo también en derechos humanos en la ex-ESMA, la política de Abruj, digo, como que todo eso va en la misma sintonía, y me parece que es esto, que ellos lo traen como con una actualidad que pensamos que ya estaba tramitada y yo creo que es algo que no lo vamos a terminar de tramitar nunca y que en definitiva lo que define una política en derechos humanos u otra son los bloques de poder popular que nosotros logremos también reconstruir para volver a dar la misma discusión porque es parte de nuestra historia y es parte también de nuestras necesidades políticas y simbólicas. Bueno, seguimos hablando sobre todos estos temas con Mónica Macha, senadora en la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria.